Hola, bienvenidos a este podcast que no teníamos hace mucho tiempo, debido a que fue fin de año y teníamos pensado también que el siguiente podcast fuera como hacer algo con los profes, parecido a lo que hicimos para lo del momento constituyente, del plebiscito. Pero se nos juntó tanto a los estudiantes como a los profes, fin de año, muchos trabajos, muchas cuestiones. Así que decidimos correr este podcast con los profes y tener el día de hoy este podcast donde vamos a hablar de Vinland Saga. Eh, Debido a que estamos a fin de año, las fechas ya no están tan claras, así que ya no vamos a decir tanto, vamos a subir el próximo cada 2 semanas. Eh, Algo parecido ocurre con el podcast de las tertulias, por lo que revisé desde hace Halloween que no suben capítulos, pero ojalá que tanto el podcast de las tertulias siga como que nosotros también sigamos. Por mi parte, yo feliz de continuar con esto, quizás hasta verano, ahí hay que ver. Entonces, habiendo explicado un poco el hiatus, como le dicen las personas más modernas de Instagram, eh, recordamos que en el podcast está Emilio Arriagada, del apellido innombrable, de cuarto medio A, Alonso Ibarra, del cuarto medio B, de curso, y yo que soy Joaquín Reyes, tres que ya estamos graduados, ya no, ya ahora somos ex cuarto A y ex cuarto B. Y bueno, vamos para comenzar, para aquellos que no conozcan Vinland Saga, es un anime de... ¿Son 24 o 25 capítulos? No me acuerdo muy bien cuál era el exacto. Uy, no. Me pillaste. Te lo busco al tiro. Creo que 20, no sé. Sí, 24, 25, pero ay, la Vinland exactitud Saga. tampoco creo que El sea anime tan se importante. constituye de 24 capítulos. 24 del año, del mismo estudio que animó las anteriores temporadas de Shingeki, porque como saben. Uh-huh. Entonces, me gustaría preguntarles a ustedes, como una forma de contar esta serie, ¿cómo la conoció? Bueno, el anime me lo vi principalmente porque dijeron que era como... No que era como, que es el mejor anime que se estrenó el año pasado, en 2019. Y la verdad está increíble. Vale cada minuto. Hay que admitir que el principio es un poco lento, pero después de eso, no, es increíble. Si tuviera que hacer como un pequeño resumen, a mi parecer, de lo que trata el anime, es como enfocarse primero que nada en un mundo histórico, porque finalmente el anime es casi histórico, por lo que investigamos con Joaquín el otro día, y presentarnos la vida de los daneses y los vikingos. Cosa que igual es interesante porque yo por lo menos nunca me había acercado a ese mundo. Y este anime es increíble para hacerlo. Sí, de hecho, a ver, mi camino hacia él también es un poco parecido, viene con este cartel de ser uno de los mejores animes estrenados del 2019, que muchos decían que incluso era el mejor, etcétera. Siempre intento llegar como con expectativa baja a todo, y pese a que yo consumo harto anime y en emisión, etcétera, en su momento no lo vi. Pero tenía ganas de ver algo parecido, como más de acción o más histórico, porque era algo que no es muy recurrente. Además yo venía de ver como una seguidilla de series, no sé, dramática o de comedia o etcétera, pero que no de ese estilo. Entonces era como las ganas de ver algo así, y, y sucedió, nomás lo vi. Te termina metiendo bastante bien en su mundo. Creo que
más allá de solo el anime, también te genera como toda esta curiosidad en torno a los sucesos históricos de los que tratan, que obviamente en este caso está mezclado con fantasía, no se toman muchas libertades, pero al final el contexto está. Y por eso creo que es como muy disfrutable, en mi opinión, y habiendo visto hartos del año pasado, sí es uno de los mejores, si no el mejor. Y claro, y tiene todos estos puntos altos, como viene a ser el drama, la representación, la misma animación, entonces claro, muy 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 bueno. Sí, avisamos que es un anime muy recomendable. Yo a nivel personal había escuchado de él a inicios de este año por parte del Alonso, y justamente porque investigamos un poco sobre el periodo histórico en el cual se da la serie. Eh, y hace poco hay un canal que sigo que es como de Colombia, que analizaba solamente el primer capítulo y del manga, que es como el capítulo 8 del anime. Y prácticamente decía así como era un video de 20 minutos de la serie, en el cual no se hacía prácticamente ningún spoiler, era literal como el análisis de una escena, y se recalcaba así como, oigan, este anime es tan bueno que puedes hablar 20 minutos de él sin hacer ningún spoiler. Entonces ahí yo dije, démosle la oportunidad. Y el Emi es testigo de que en el proceso me sorprendió la historia más de una vez. Sí, No. sí, de hecho, porque me viniste a consultar antes de iniciarla, me dijiste, oye, escuché sobre esto, es bueno, velo, y te dije así como, sí, velo. Porque igual, sabiendo más o menos los gustos de cada uno, sabía que te iba a gustar. Así que, acierto, total. Eh, y fue el Emi además tuvo que morderse la lengua con su escena favorita, que es una que está casi al final, y creo que es muy bueno. No puedo hacer la comparativa de si es el mejor del año pasado, porque no recuerdo como los animes que salieron el año pasado, lo siento, pero sí puedo decir que además de ser una historia nueva, es una historia fresca para el medio. Y yo diría que incluso más allá del medio, como para ese tipo de contexto histórico en general. Cuando uno habla como de animes ambientados en vikingos, eh, es novedoso, es fresco y está bien llevado. No se queda solo con esa originalidad, sino que realmente tiene un contenido que es muy interesante. Perdón, que tenía que conectar en el computador. Justamente hablando de ese tipo de contenido, es como lo que hace tan buena la obra. Eh, ¿Cuáles son como las temáticas que a ustedes, o temáticas que creen que se tocan, que más les gustaron o que más les llamaron la atención? Bueno, primero, creo que esto es algo que me gustó mucho de la serie. A ver, bueno, son muchos temas, así que vamos de a poco. Primero, cómo se muestran los personajes y su desarrollo, que me recuerda mucho, por ejemplo, ya que hablamos de Shingeki, este tema de ir conociendo el mundo, de ir abriéndose a él, pero con una visión muy cegada del mismo, de parte del protagonista. Me recuerda mucho, por ejemplo, en ese caso, Thorfinn y Eren, pese a que son distintos, obviamente, pero haciendo como esa comparativa. Aparte de la crueldad que se le muestra porque, a los personajes por su contexto, como, y que los puedes llegar a odiar, de hecho, como Askeladd o Thorkel, que pueden ser muy carismáticos, incluso Askeladd funcionando casi como esta figura, no sé si paterna, pero sí fraterna dentro del círculo cercano de Thorfinn. Pero aparte de tener este lado de la moneda, tienes el otro, y es que claro, son vikingos, saquean, matan, hacen cosas incluso peores. Entonces está como ese punto.
Y el siguiente punto que me gusta mucho, más allá de obviamente, no sé, la animación y la acción que siempre es excelente, pero que, pucha, hay muchos animes que pueden también ser excelentes en eso y no necesariamente son grandes animes, es cómo tratan las ideas o el tema de la reflexión. Como a mí me gusta mucho también reflexionar y pensar sobre las cosas, no me molesta cuando un personaje agarra, toma su tiempo y puede estar 5 minutos pensando sobre una idea, sobre algo, con diálogo clavado. Que hay una escena precisa donde ocurre eso que no sé si la digo o no la digo, ahí vamos viendo, pero yo creo que acá ustedes saben a cuál me refiero. Yo creo que sería interesante que la pusieras como ejemplo. Ah, ya. Bueno, el tema de la escena de Kanuto, que es un personaje que se muestra tímido, como sin personalidad, casi que está ahí por su estatus, pero las demás personas no lo respetan. En un momento dado, tras ver la muerte de un ser cercano, de su ser también, figura tan más importante tal vez en su vida, genera todo este lazo de iluminación en todo este campo de batalla donde todos se matan aparentemente para él tal vez sin razón, y hay un proceso interno del personaje que en este momento obviamente no me acuerdo de todos los diálogos ni nada porque son como dije 5 o 10 minutos que aparte van ocurriendo en paralelo con una pelea, pero que es muy 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 interesante de ver, que es básicamente la vuelta de personaje de Kanuto. Es como todo un momento donde eh, Canuto, que siendo una persona eh, muy cristiana, se vuelve, se da la vuelta, ¿no? O sea, no solo tiene un cambio de personalidad muy grande a partir de ese entonces en la serie, pasa de ser este chico tímido a una persona que demuestra gran liderazgo, sino que además tiene un cambio casi como teológico o filosófico de pasar de ser cristiano a declarar públicamente que no va a perdonar a Dios por permitir que se hagan las atrocidades con las que él se crió, ¿no? En este mundo, en un contexto de la Europa de la Edad Media, donde la gente moría bastante. Pero volviendo un poco como como a los temas porque también vamos a ir hablando de los personajes y por supuesto de las escenas. ¿Cuáles fueron esas temáticas para ti, Alonso? Para mí fue, bueno, como tú mencionaste, me gusta mucho el tema de cómo cada protagonista se podría llamar, porque para mí hay 3 protagonistas, que serían Ashkelad, Kanuto y Thorfinn, finalmente, que son como los que se roban la serie. Y me gusta cómo cada uno representa su visión, sus ambiciones. Desde cómo Thorfinn termina siguiendo a Ashkelad por una promesa que sinceramente yo en un principio lo encontré como medio raro. Me pareció como muy chocante, pero igual el desarrollo fue muy bueno. Y como Ashkelad y Kanuto cumplen finalmente lo que quieren. Y como entre todo eso viene el juego de poder. Entre el puesto de Kanuto, los problemas con su padre. Y bueno, y el poder que hay entre Askeladd y Thorfinn, que finalmente es tanto un poder físico como un poder, se podría decir, como de relaciones. No sé, es increíble. De verdad que me parece increíble los desarrollos de los personajes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con que los personajes de Vinland Saga están muy bien hechos, tienen un muy buen desarrollo y tienen eso que mencionaba el Emi, de que son personajes que puedes amar y que puedes odiar al mismo tiempo. La mayoría de personajes como que generan emociones
muy contradictorias. Por ejemplo, Torkel me parece paralelamente un tipo muy pana, muy buena onda, y al mismo tiempo me parece un loco que yo lo veo y me cago de miedo. Entonces, y siendo Torkel un personaje que no tiene tanto tiempo en pantalla, entonces la mayoría de los personajes generan como estas emociones contradictorias porque ellos mismos son de cierta forma como contradictorios consigo mismos, y que es como una de las temáticas que a mí más me gustan de esta serie, que pareciera que totalmente, o sea, siempre está poniendo en duda como aquello que guía a las personas. Tipo, eres una persona cristiana, entonces siempre se va poniendo un poco en duda la fe cristiana. Tienes la misma escena que mencionaron cuando entra el Emmy, cuando los protagonistas tienen que, en una tormenta, asaltar un pueblo porque si no se van a congelar. Y resulta que en este pueblo había una familia que era muy creyente y había una joven que estaba muy preocupada porque ella había robado un anillo en el mercado y pensaba que por haber robado Dios la iba a castigar porque era una pecadora. Y justamente en un contexto donde, según la serie, se pensaba que en el año 1000 iba a ser como el apocalipsis, de que personas iban a ir al cielo y otros al infierno, el juicio final. Entonces, ella pensaba que toda la familia iba a ir al cielo, excepto ella, porque era una pecadora y había robado. Y resulta que justo ella estaba como afuera del pueblo cuando llega el grupo de los protagonistas y masacra a toda la gente del lugar, incluyendo por supuesto a su familia. Y ella, que es la única que queda con vida, tiene ese mismo momento que mencionaba el Emmy, como cuando los personajes se pegaban como una reflexión, donde el personaje estaba entre quebrado y aliviado, porque era prácticamente, oye, la familia súper cristiana, parece que Dios no la protegió en absoluto. Y genera como esa doble sensación de, por una parte, no existe nada, pero por otra parte, que no exista nada genera como cierta libertad, porque ya no tienes como ese ojo observador que te cuestiona todo lo que haces. Entonces, ese tipo de situaciones donde se cuestionan cierto tipo de creencias está muy, como que sucede con mucho tipo de creencias, desde religiosas a más como de leyendas o mitológicas, con todo este tema de que la madre de Ashkelad estaba con este tema de que el rey Arturio se iba a venir del lugar donde estaba descansando, iba a liberar a su pueblo del yugo de los opresores, y que finalmente termina volviéndose loca a causa de eso. También el propio tema de que tú mencionabas con Thorfinn, que Thorfinn le hace la promesa a Ashkelad de que lo va a matar en un duelo honorablemente, como intentando hacer un voto de fe o un voto de respeto ante esa gran moral guerrera que tenía su padre y Thor. Y prácticamente en los capítulos finales lo que Ashkelad le intenta demostrar a Thorfinn es: ese código no existe, yo maté a la persona que quería matar de una forma súper deshonrosa, y probablemente si continúas con este código y si sigues tan insistiendo en que tienes que vivir en base a ciertos códigos como de guerrero, no vas a llegar a ninguna parte y vas a morir como tu papá. Entonces, sí, ese constantemente ir poniendo en duda las brújulas como morales y de vida de las personas, creo que es una temática que me gusta mucho. Sí, bueno, y tocando el tema de Thorfinn que acabas de decir, el tema de que Thorfinn al principio de la historia, pese a que obviamente toma otro rumbo completamente distinto y el mismo Askeladd se lo tira en cara a Thorfinn, parte como una historia de venganza, como un juramento de venganza noble al Askeladd haber asesinado supuestamente
injustamente a su padre, Thorfinn quiere hacer lo contrario, quiere tomar venganza de una manera, como dijiste tú, honorable, pese a que su padre, que es un personaje que es bastante interesante para lo poco que apareció, que era como también un guerrero, que podríamos decir que entendió, también se pegó su reflexión, dejó su arma, y de hecho dejó de ser un guerrero, pero a la vista de los demás. Pero siempre me acuerdo que algo así, su frase era de que el mejor guerrero no es el que empuña la espada. Y esa es una idea que a Thorfinn no le hacía sentido y en toda la serie aún no le llega a hacer sentido. Pese a que le intenta buscar el significado. Aparte de, creo que otro tema que son temas aparte, es cómo los personajes se desenvuelven en este contexto histórico, que claro, uno lo ve desde su punto, pero al final son piezas de un tablero mucho más grande, porque en esta misma serie, como no recuerdo quién de ustedes dos dijo antes, existe este juego de poder, pero incluso a macro, más allá de la familia de Canuto, por ejemplo, se van viendo las relaciones con otros países y cómo se van formando en las guerras en este momento, como las invasiones de británicas, el contexto también de Escocia, me parece, de donde era, de los celtas, de donde era, de donde nació Askeladd. Gales. Eso, Gales, eso era Gales, los celtas Gales, claro, de la pequeña isla de Gales. Y todo este contexto, pero como se ve desde el punto de vista tal vez de un punto tan insignificante como el de los protagonistas, que al final son unos guerreros más dentro de esta lucha tremenda. Y claro, esta lucha tremenda, donde pareciera que los buenos y los malos tampoco están tan claros, que también es una cosa que mencionamos en Shingeki, que se supone que iba a pasar ahora en la última temporada, de esto de mostrar a grupos enfrentados como que los dos son grupos con distintas posiciones con respecto a las cosas, pero no es que uno sea el malo y el otro sea el bueno. Y que se representa en que el papá de Canuto se nos presenta como un tipo que es un rey, que quiere conquistar Inglaterra, que quiere matar a su hijo, pero es considerado dentro de los reyes como un rey sabio. Y de hecho se supone que él depuso a su padre que sí era un tirano. Entonces, en teoría, a pesar de que se nos presenta como alguien cuestionable, sería un rey dentro del estándar bueno. Y de hecho la escena, me gustaría preguntarles ¿qué les pareció esa escena de la explicación de la corona? Eso de que tú piensas que tienes ciertos ideales y ciertas ideas, pero cuando asumes el cargo del poder, en realidad es el poder el que te controla a ti y pide que uses su poder y que lo expanda. ¿Cómo les pareció a ustedes esa escena? Bueno, creo que a nivel histórico se apagó ese punto. O sea, siempre pasa, o sea, de que pasa, y uno puede cuestionarlo desde su casa, desde su no mandato, pero claro, no soy nadie para decir que el poder no corrompe si no tengo poder. Yo personalmente, así como fuera de qué opino moralmente de eso, la escena en sí, al principio pensé así como, esto va a ser un cliché, ¿cachai? Pensé, esto va a ser el clásico cliché de que el loco se va a poner la corona y XD, po. Pero, sabéis que se desarrolla muy bien. Encuentro que lograron desarrollarlo muy bien. Y finalmente, en el contexto histórico que se basa, así como por registro, yo diría que está totalmente bien hecho. Como que muestra la realidad que se vivía con la mayoría de reyes de ese tiempo. Bueno, y también es como
Una duda corta antes de seguir. ¿Ninguno de los dos ha después leído el manga? Yo sí. Yo no, pero sé más un poco cómo se dirige después. Sé un poco el rumbo que toma la historia. Pues puede que esté dando un palo ciego y al final no sea así. Pero ahí Alonso tú me lo corroboras. Ya. Y el Emi también, por supuesto. Yo por lo menos sentí que esa escena era como un poco una apuesta o promesa que le estaba haciendo el personaje del rey, tanto a Canuto como al espectador. Onda, Canuto en ese momento ya había tenido toda su revelación teológica de que él no iba a esperar hasta que un dios les mejorara la calidad de vida, sino que ellos iban a ser como él, un paraíso en la tierra para ayudar a toda la gente posible. Y siento que esa es una promesa de, ok niño, tienes 15 años o 16, crees que las cosas son tan simples, veamos como cuando seas rey, si mantienes eso o te das cuenta de que las cosas no son tan así. Siento que es como una apuesta, un Canuto, yo creo que tú en realidad vas a acabar igual que yo. Y no sé si eso pase después en el manga. Entonces puede que esté dando un palo muy ciego, pero siento que es como una apuesta que le hace el papá al hijo que me parece muy interesante. Me gusta mucho ese serie. O sea, más allá de que si se cumple o no, para mí también me parece como en el momento en que la vi era dirigida completamente, o sea, a Canuto y a cualquiera que asuma el poder, de todo ese idealismo que se mantiene dentro de la ignorancia, que es muy lindo decirlo por fuera, pero ver si se cumple después cuando llega. Entonces sí, es obvio que es como casi una muestra de desafío hacia Canuto en su momento, claro. Sí, leyendo después el manga, así como para no spoilear, sí, finalmente eso. Más que una apuesta, es como un desafío, literalmente. No es como, te apuesto a qué. No, es un desafío. Es de... tenéis que intentar lograrlo. Pero te va a ser casi imposible. Eso finalmente es como lo que le está diciendo. Sí, estoy de acuerdo contigo en que es más un desafío que una apuesta. Y como dice Lemmy, un desafío como a la mayoría, porque Vinland Saga es una serie con muchos personajes que tienen la característica de ser idealistas. Askeladd es idealista, Thor es idealista, bueno, Canuto es idealista también. Entonces, esa apuesta, ese desafío me gusta bastante. Y mencionas un poco el hecho de que sentía de que los personajes muchas veces eran contradictorios, en el sentido de que, por ejemplo, tienes a Thorfinn, que es un tipo que quiere vencer o un niño, mejor dicho, o un niño o un adolescente, que quiere vencer a la persona que odia porque mató a su padre, pero al mismo tiempo esa persona que odia es su figura mentora. La quiere matar de forma honorable mediante un duelo, pero para conseguir esa experiencia se convierte literal en un monstruo que mata a soldados o a civiles por igual. Tienes a Askeladd, que por una parte se presenta como un personaje sumamente pragmático, que no le gusta esto de los idealismos y de como que los códigos de honor o el tema de que su mamá creía en ciertas leyendas y al final eso la volvió loca. Que comparte eso como con Canuto, que lo dicen en los capítulos finales, que chicos, no debemos esperar hasta que le llegue una leyenda. Nosotros tenemos que mejorar la situación en la que estamos, porque esta situación no está bien. Pero al mismo tiempo parece ser una persona bastante idealista, que pone ciertas esperanzas en que su plan con Canuto va a resultar bien y que Canuto es alguien a quien conviene servir y Gale, su tierra, bueno, está dispuesto a morir por su tierra, algo que quizás no sea tan pragmático. Entonces, ¿ustedes
comparten o creen que un poco como, o no están de acuerdo con esto de que los personajes generan, o sea, la gran mayoría de personajes generan como este sentimiento de emociones encontradas porque ellos mismos son personajes que se contradicen todo el tiempo a sí mismos? O sea, la mayoría de la serie te hace un cambio en la personalidad de los personajes mediante va avanzando, como dijiste tú, como se muestra al principio Askeladd, después va descubriendo todo su pasado, el por qué es así, el cuál es su verdadero idealismo, pese a que él mismo se muestra como alguien que no le gusta tal vez tanto eso, que se lo recalca muchas veces también a Thorfinn. Lo mismo con Canuto, lo mismo con la mayoría de los personajes, pero más allá de que un personaje lo puedas amar o odiar por lo que dijiste, porque se contradicen a sí mismos, yo creo que va más o lo que encuentro yo, es por su contexto. O sea, puede que un personaje te guste mucho por su carisma o por sus ideales, pero no olvidar que esto es un contexto de guerra, de vikingo, donde la crueldad, donde todo eso está presente. Entonces, claro, siempre todos sus personajes van a tener su pero, en especial si lo estamos jugando desde la actualidad. No sé, yo personalmente estoy bastante de acuerdo con el juego, de que los personajes se contradicen en algunos puntos, pero como dicen también, encuentro que esa es la maravilla, porque finalmente no es como una contradicción brusca o absurda, ¿cachai? No es como que nazca de la nada. Es como que finalmente, si el personaje no fuera así, yo creo que perdería todo el sentido del personaje, directamente. Ashkelad sería 1000 veces más aburrido, por ejemplo, si no hubiera tenido todo eso. Pero sí, se perdón. forman las contradicciones. No, dale, sí. No sé, que estoy totalmente de acuerdo con los dos, con eso de que, o sea, yo digo que los personajes se contradicen, pero como mencionó el Alonso, en un sentido positivo. O sea, se nota que no es una contradicción que se le fue al autor, es una contradicción hecha a propósito como para desarrollar al personaje. Y también yo creo que es uno de los puntos más fuertes porque, y finalmente que es también lo que decía Lenny, hace que los personajes se sientan muy humanos, porque la gran mayoría de los seres humanos en realidad son seres súper contradictorios consigo mismos. Y también eso de observar el pasado desde la moral del presente, también se siente eso de que, claro, estas personas, hijos de sus épocas, eran monstruos. Mataban, en el caso de estos como vikingos, a civiles sin pensarlo y se reían y podían dormir con la conciencia tranquila, pero seguían siendo humanos. y también eso es algo que no sé si ustedes esperaban de una serie que trataba de vikingos, porque generalmente tenemos como la visión del vikingo como este guerrero musculoso, honorable, como el hecho de que estos vikingos parecieran siempre estar como tan cuestionados, como tan frágiles, de cierta forma. ¿Esperaban que iban a ser este tipo de vikingos los de la historia? Yo por mi parte no iba con ningún pensamiento. Como dije, me gusta, por lo general cuando yo empecé una serie pongo en mi cabeza Switch modo cero, así que sea lo que sea. Entonces no tengo por lo general pensamientos sobre nada, ni positivo ni negativo, ni asumiendo nada sobre la historia, así que eso no solo hace que también por lo general las series te puedan llegar a impresionar más, sino que claro, no vienes con ningún prejuicio. Yo, sinceramente, pensaba que iba a ser así como era la serie, pero pensaba que iba a ser como más exagerado. De hecho, en un principio pensé, ya tal vez puede que no me guste la serie,
porque pensaba que iba a ser como que en vez de que Thorfinn sea lo que era, que me encantó eso, el personaje de Thorfinn, a pesar de que durante la serie no tiene el protagonismo que tiene después. Yo pensé que iba a ser al revés, ¿cachai? Que le iba a decir a Askeladd así como, oh, mataste a mi padre, pero te perdonaré en algún momento, ¿cachai? Y no, me encuentro que mezclaron muy bien lo que sean vikingos así como brutos, sobre todo con el personaje de Thorkel y con el personaje de Bjorn. Esos personajes encuentro que son como muy bacanes, porque son como los vikingos brutos que uno se imagina, con personajes como Askeladd y Thorfinn, que eran como emocionales, como políticos, pero que seguían siendo vikingos finalmente. A mí me pasó cuando me comentaste como a mediados del año, cuando buscamos eso como de la historia detrás por el trabajo de filosofía. Yo me lo imaginaba nada que ver. Yo me imaginaba vikingos, tipo, me imaginaba vikingos en un marco yendo como de aventuras y peleándose de esas aventuras. Entonces, claro, quizá por eso a mí me chocó más cuando dije ya, averiguamos que es Vinland Saga, ver que era una mezcla media extraña, me gustó mucho. Y hablando como de los personajes que ya hemos mencionado, a Askeladd, a Canuto, a Bjorn, a Thorkel, al propio Thorfinn, ha llegado el momento de la verdad. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Y yo me declaro fan de El Cura Curado. No, pero fuera de ser muy buen personaje, está ahí como muy piola, pero está en todos los momentos importantes. Pero no, mi personaje favorito es Askeladd. ¿Por qué? A ver, sigan ustedes y ahí yo digo el porqué. Bueno, yo personalmente soy fan de Canuto, pero por sucesos que vienen posterior al... O sea, por los sucesos finales del anime y por los sucesos posteriores al anime. Pero así como fan porque sí, soy principalmente fan de Thorkel. Me parece un sujeto increíble. Y Thorkel es un caso muy curioso como persona. Yo también estoy totalmente de acuerdo con que Canutín es personaje favorito desde que tiene esa como revelación, ¿no? de a la mugre Dios. Yo voy a crear aquí mi propio paraíso y todo el tema de que la humanidad es pecadora y la cuestión. Me parece increíble. Sí, por una parte tengo sentimientos encontrados de que por una parte me parece que fue un cambio de personalidad bastante brusco, pero por otra parte todas las cosas que pasaron en ese momento y el hecho de que su transformación estuvo tan bien dirigida hacen que diga, ok, lo vale. Y el Canuto después de la transformación es un Canuto muy interesante. Y también estoy con altas expectativas de qué va a ser de él en el futuro, todo lo que ya hablamos como del desafío que le pone el rey. Y por lo que tú mencionas del manga, probablemente siga siendo un personaje que incluso me guste más cuando quizá o quizá no, y lo odie, puede ser. Y también me declaro fan del cura, que es como un cura que uno dice es un borracho que está loco, pero de repente se tira unos comentarios, pero muy interesante. Fue uno de los impulsadores a la iluminación de Canuto. Exacto. Porque
y de hecho lo impulsó en esta idea de Dios no existe. Claro, el cura se había quedado como en esta parte, ¿no? Es como Dios no existe, estamos jodidos, con toda esta teoría que es genial, que es la teoría del amor, y de que si tú amas a una persona, en realidad estás discriminando. Sí, eso me encanta. Esta teoría del amor a mí me dejó, pero lolísimo, así. Claro. Y de que la única forma de realmente amar es estar muerto, porque en la muerte uno no está haciéndole daño a nadie, no está poniendo a unos sobre otros, y que se vincula mucho con esta idea de que esto de que el humano no es que haya perdido el paraíso literalmente, que es cuando Canuto mira como al exterior y dice, oye, el mundo es bello, o sea, no es que el paraíso fuera un lugar físico, es que los humanos perdieron algo, y ese algo los hace, no ser capaces de amarse unos a otros, y sino que están como en este constante estado de guerra y de muerte y de decadencia. Y claro, el cura lo toma desde la parte súper pesimista, así como el ser humano no es capaz de amarse a sí mismo, y la única forma de que el ser humano se ame a sí mismo es estando muerto, es la única solución. Y eso impulsa a que Canuto lo lleve por el camino más optimista de, vale, Dios sí existe, es un bastardo, porque permite que el humano haya perdido ese algo que le permitía vivir en armonía en el paraíso, recuperémoslo por nuestros propios medios. Entonces, sí, también, fan total del cura y su teoría. Sí, toda esta teoría también envuelve mucho un pensamiento que me recuerda un poco a Siddhartha, el tema de ir dejando, vivir con lo mínimo. Por ejemplo, lo leí hace tiempo, así que no recuerdo bien, pero cómo se trataban tal vez entre amigos, como intentaba como amar todo por igual, hacer el bien, y no tenía a nadie en un pedestal, y que es un poco la idea de que, como dijiste, se trata del amor, de la discriminación, que al final amando a alguien estáis discriminando básicamente al resto. Sí, y que claro, se ve como muy explícito en la serie, en el sentido de que Askeladd ama a la gente de Wales, está dispuesto a matar a todos los vikingos. Entonces el cuidador de Canuto amaba a Canuto y estuvo dispuesto a matar todo un pueblo por eso. La serie igual muestra explícita la teoría del cura. Así que, bueno, sí. Askeladd, que siendo un vikingo odia a los vikingos. Exactamente. Y bueno, tú ya sabes, o sea, no sabes, pero como que pudiste ordenar tus ideas de por qué Askeladd está ahí en tu top 1. O sea, yo quería llegar a la escena final, a ese momento. Ese es el momento en el que Askeladd se convierte en mi personaje favorito. Perfecto. Porque si no, de verdad que te hubiese dicho el cura curado. De verdad que ese era mi personaje favorito. Pero aparte, el único que no hace nada malo, está ahí nomás. Es parte de todo esto. Es llevado. Pero claro, de hecho se conecta con mi escena favorita directamente, mi momento favorito, que es cuando todo este odio de Askeladd básicamente no aguanta más. Recuerda, tiene toda esta historia con su madre y de su padre, que era un hijo bastardo. El tema de cómo veía la corona, al rey, a los vikingos, todas esas emociones se juntan en ese momento, y también cómo afronta todo este problema, obviamente, Thorfinn, que pierde tanto a su figura de mentor como a su figura de propósito, de su propósito en la vida, que era esa venganza. Que claro, no lo expliqué bien, pero el momento es cuando, que si lo digo, es cuando decapita al rey. Básicamente se suicida, pero en pelea. Es un momento
bastante LOL. Eh, Tú de mí eres testigo de que yo quedé marcando ocupado cuando lo vi. Que, como dice esto, es como que Askeladd se ve superado por la rabia y, y lo mata. Y siento que Askeladd se presentaba como este personaje súper calculador y súper como controlado de sí mismo. Pero al final igual termina siendo una estrategia de parte de él, porque él al final lo que ama, o su lugar en el mundo, que bueno, a pesar lo mezclan también con las historias que le contaba a su madre, del lugar de los héroes, que se vuelve a asimilar un poco al Valhalla. Es por el tema de cómo que estaba guiando en jaque el ataque a Gales y a su ciudad natal, básicamente a todo lo que lo hizo como persona, que es lo que él quería evitar en todo ese rato, y que se da cuenta que el rey, de manera muy sutil, para no declarar directamente una guerra, iba llevando el problema hacia allá y él no sabía cómo sacarlo, así que pues lo único que quería era que asumiera en este caso Canuto, porque sabía que él no lo iba a hacer, y se fue por esa vía. Básicamente, mezclado también obviamente con todo este proceso de rabia. Es un momento que, como dices tú, representa muy bien al personaje, porque incluso suicidándose como última alternativa y como sucumbiendo a sus emociones, sigue siendo un movimiento sumamente estratégico. Mata al rey, hace que Canuto se hace pasar por loco, para que Canuto lo mate, y entonces Canuto se vuelve un heredero legítimo o el asesino del rey. Exacto. Todo ese proceso es... Perdón. No, eso, no, se va a decir que ese proceso es maravilloso. Lo reafirma como personaje y creo que por eso es mi favorito. Tú, Alonso, esperabas que... yo no, aviso el tiro, que esa escena terminara de esa forma, porque mencionaste antes también de que había otra escena que tú creías que iba a ser muy cliché y que al final terminó siendo muy bien llevada. Ese final, ¿tú te lo venías venir? Sí, la verdad es que sí. Desde la primera aparición que tuvieron ante el rey, sí. Sentí que era muy posible. Porque finalmente era como el único final bueno que... O sea, no final bueno, sino el único término de ese arco que iba a permitir que sucediera lo que sucede posteriormente. Que era lo que ya te habían plantado desde un principio. Claro, este suceso, al final, cierra el prólogo de la mejor manera posible, tal vez, que es toda esta historia o todo lo que habían sido muchos de los personajes hasta el momento se pone en un punto máximo y lo más probable es que cambie de curso. O sea, obviamente la historia no va a poder seguir si es que el que la impulsaba de cierta manera no está. Cada uno va a buscar su camino y eso es lo que se va a ver después más adelante en el manga. Sí, para la gente que es como más... Está más metida en el mundo del anime y el manga, es como... lo que sucede en la primera temporada de Vinland Saga es como la edad dorada de Berserk. Es como lo mismo, solo que en vez de que suceda lo que pasó con Guts, que Guts XD, sí, se volvió el sujeto más brígido de todo el planeta. Es como un inverso, lo que sucede con muchos personajes. Y todo esto ligado al nombre de Vinland Saga, de la ciudad, del paraíso que ellos veían, del don, el don mismísimo que contaba los cuentitos. Y también creo que eso que mencionan ustedes de que es una muy buena forma de cerrar el prólogo, porque en cierta forma nuevamente hace esto como de hacerle preguntas tanto a los espectadores como a los personajes, que es cuando Askeladd está muriendo y le pregunta realmente no, o sea, no textualmente, pero era algo así como
no habías pensado qué es lo que ibas a hacer con tu vida después de matarme. Enfocaste tanto tu vida en matarme que no habías pensado en después. También es, de cierto modo, una pregunta a los espectadores de si ustedes, y qué es lo que me escribió el Emi por privado, o creo entender que va por ese camino, tú Emi corrígeme, de que si los espectadores creíamos que esta era una historia de venganza, pues no. Esto es solo el prólogo y esto realmente nos habla de otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Habrá que verlo en el manga porque la primera temporada es solo un prólogo. Y yo lo personal voy a esperar a ver si sacan segunda temporada. Yo soy bastante paciente, así que confío. He vivido, he sido testigo de series que se retoman 6 años después. Lo más probable es que no espere tanto, o sea, sí es verdad que si ya en 2 años o 3 años no veo nada así como va a salir nueva temporada, pues al manguito. Pero yo voy a esperar por mientras. Yo no sé, una parte de mí quiere esperar, pero es que lo encontré tan bueno ese prólogo que no sé. Todos los días me levanto y digo, me leo el manga o espero. Y con respecto a eso, lo mismo que pasó con Shingeki, Alonso, siendo esto un prólogo, ¿hay un cambio de foco? ¿Crees que es un cambio de foco para bien, para mal? ¿Qué podríamos esperar de lo que se viene? De partida, ¿lo recomiendas lo que viene? Personalmente, si te gustó como el ambiente sombrío que tenía, sombrío entre comillas, que tenía Vinland Saga, o sea, más que sombrío es duro, es como que todo es muy, muy frío. Yo la verdad me quedaría hasta ahí. Porque después viene como un camino más de donde está más presente la figura de Thor. Siento mucho que el anime, o sea, que la historia de Vinland Saga se divide en 2 partes. En la parte de Ashkelar, que como que Ashkelar es la figura principal y es como la que marca el ritmo de la historia, y luego se divide en la parte de Thor, que es como que de ahí la figura de Thor se empieza a marcar el ritmo de la historia. El sentido Thor que o Thorfinn. No, Thor. No Thorfinn, Thor. Su idea. Entonces, si te gusta, por ejemplo, si eres más de este como de acción y estrategia y movimientos políticos, yo me quedo totalmente con la primera. Así como que ni pensaría en ver la historia, pero por si de verdad me interesa. Si no, me quedaría hasta ahí, ¿no? Perfecto. Queda el aviso de que si después les queda gustando el anime, quizá tenga como ese cambio de enfoque. Y que es como importante a la hora de leer el manga o de nuevo, gracias por al igual que tú, Vicky, tú eres el que está leyendo el manga, entonces hablando de Ashkelad como figura, y que también es lo que mencionó el Alonso, de que es como esta figura como un poco central dentro de este prólogo, hubieron 2 escenas o momentos que me gustaría preguntarles a ustedes porque no me quedaron muy claros, particularmente un momento que es cuando Ashkelad mata a Bjorn y dice así como, no, si en realidad tú eras mi amigo, como que realmente se había preocupado de querer matarlo rápido. ¿Creen que había una sinceridad, que realmente a Ashkelad le tenía cariño,
o era un vikingo más. Y lo dijo prácticamente para que pudiera morir tranquilo. Mi primera impresión de la escena, de cuando se lo dijo al oído como en su lecho de muerte, fue de que lo decía como para que muriera bien, básicamente, para que sin pesares, sin nada, más allá de algo verdadero que lo sentía. Pero después pienso, ¿y para qué hubiese hecho eso si no le importaba? Yo creo que le importa menos de lo que puede demostrar, pero no creo que para Askeladd haya sido un vikingo más, teniendo en cuenta todo el odio que le tiene a los vikingos. Yo creo que era de los que trataba como compañeros. Al igual que Lemmy, yo personalmente creo que mis palabras sería más como, creo que no era su amigo, pero que le tenía respeto. Era un sujeto que respetaba. Y que a pesar de que le desagradaba a los vikingos, respetaba a Jon. Y por eso hizo lo que hizo. Me parece. Me gusta esa forma de verlo. Y con respecto como a otra escena, que claro, es cuando ocurre todo estos como capítulos finales. ¿Creen que Askeladd tenía como este como plan cerebro galaxia de mover a todas las fichas de ajedrez como para sacar un beneficio propio? Y que Canuto era parte de esas fichas, o realmente había un idealismo detrás por parte de Askeladd que le hacía sentir que Canuto era alguien a quien merecía la pena servir como rey. O ambas también puede ser. Yo personalmente encuentro que Askeladd es como, no llega al punto de Aizen, no llega al punto de que manejó todo como desde un principio, así como todo fríamente, pero sí creo que parte desde que se le presenta la oportunidad. Y de ahí supo manejarla bien. Como siempre se dijo, Askeladd es el mejor estratega que existe en la serie. Bueno, teniendo en cuenta que al final el idealismo de Askeladd igual es distinto al de Canuto. Yo creo que igual existe como esa sinceridad de decir, mira, este cabro que nos puede ofrecer es un tipo interesante, pero más allá como el beneficio de la duda, más allá de ser como que está a muerte con él ni nada por el estilo, y también obviamente que le conviene, y de aquí nace mucho más para, no solo para su bienestar personal, sino también como para lo que dije antes, el bienestar de lo que él sí aprecia. En este caso era su tierra de Gales y cómo se iba desenvolviendo esta guerra, que claramente no estaba para nada de acuerdo con el rey y que, bueno, fue en escena que ya comenté. Así que sí, no tenía una confianza como tan real en Canuto, pero sí yo creo que lo veía como algo más positivo que negativo y mucho más de lo que ya estaba en el poder. O sea que era una mejora, básicamente. Y perdón si hago tantas preguntas de este personaje, pero realmente me dejó intrigado y como que de alguna forma me cuesta leerlo un poco, habiéndolo solo visto una vez la serie, como que me dejó con ciertas dudas que quizá ustedes sepan aclarar. Tú mencionabas que el idealismo, Emi, que el de Askeladd era diferente al de Canuto. ¿Cuál era ese como idealismo de Askeladd? Que a mí no me quedó muy claro, o sea, entendía esa parte de como nosotros los humanos debemos hacernos cargo, pero entonces como que lo relacioné más con el de Canuto, pero me gustaría escucharlo como A ver, también sin tenerlo completamente claro, porque también la vi como una vez, le hice un par de repasadas a algunas escenas importantes y no sé, ver un par de cosas de lo que pasa en el manga. Eh, eh, no lo he visto así como tanto como a tenerlo interiorizado, pero sí puedo decir que una de las mayores diferencias tal vez es
lo positivo con lo negativo, cómo se juntan. Canuto, dentro de su negativismo con este caso, con su enojo con Dios, por ejemplo, o con todo lo que se está haciendo, va y dice, claro, como ya dijiste antes, voy a hacer un paraíso acá en la tierra. Askeladd, yo creo que de todo lo contrario, tiene esa misma una visión muy parecida, pero velando más por lo negativo. No sé si me logro explicar. Con tal vez una misantropía bastante fuerte. Sí, tienes razón en eso de que Askeladd era un personaje que, o sea, claro, si el tema de Canuto era más como el tema de Dios, en el que gira un poco lo que lo motiva. Tienes razón con eso de que Askeladd siempre parece mencionar más hacia una gloria perdida. Porque siempre menciona el tema de los romanos y que antes habían aquí romanos y los romanos eran personas muy civilizadas. Y claro, ahí sí me hace sentido como algunas escenas donde se mencionaban esas cosas, como de que estamos en el apocalipsis, que también lo mencionaba antes, relacionado con eso de que decía el Alonso, de que a Askeladd se le presentó una oportunidad y la aprovechó, que es la oportunidad de Canuto. Que claro, sí es interesante como esta interpretación de más como de la misantropía, pero desde el lado de los humanos o sea, los humanos consiguieron un estado civilizado antes, pero volvieron a caer como en el caos. Entonces sí, me gustó esa interpretación. No sé si tú estás de acuerdo con él. Sí, pero además siento que Ashkelad lo que demarca es como la muerte. Yo se lo digo por un tema de que eventos posteriores en el manga. De que finalmente Ashkelad es como la representación de que todo lo que hace en vida se paga con la muerte. Ok, me gusta también. Creo que estoy dispuesto a verme la serie de nuevo, teniendo estos puntos en cuenta, porque de verdad yo creo que de todos los personajes de la serie, uno de los que más me está costando leer es Askeladd, porque eso de ser idealista, pero al mismo tiempo pragmático, pero qué tipo de idealismo, sí, se me complica un poco Bueno, leer al en tu, personaje. en tu idea de la serie con personajes con contradicciones, yo creo que Askeladd es como la figura de lo que es la figura que representa esa idea de personajes con contradicciones, más allá de los demás. Sí, y justamente esas contradicciones hacen que sea un personaje denso. Por ejemplo, había un youtuber argentino que hace análisis bastante buenos que se llama Izuna. Y hablaba un poco de Vinland Saga y analizaba, se tomó unos momentos para analizar al personaje de Askeladd y él mismo decía, así como, con este personaje puedes interpretar una misma escena de quizá tres formas diferentes. Y que es un poco lo interesante de Vinland Saga, que como tiene este como contenido, como, como contradictorio pero bien llevado, hace que los personajes puedan leerse de muchas formas y por ende las cosas que hacen también se pueden leer de muchas formas. Y me está costando con Ashkel. No voy a mentir. Sí, de hecho, bueno, el tema de lo que dijo el Alonso, ahora que lo pienso, de la representación de la muerte, es verdad que Askeladd, si lo piensas de cierta manera, se convirtió en una figura de los que él odia. Básicamente se convirtió en un vikingo de tomo y lomo. O sea, él se vio durante toda la serie lo que podía llegar a hacer. Entonces, creo que esa es otra razón más que se le suma a su momento de muerte, de tal vez
elegir ese momento de muerte, que aparte con todo lo que conlleva, como una forma de expiarse. Y que también va también con la mitología que se manejaba, con todas las ideas que se manejaba también Askeladd, etcétera. Sí, esa idea del sacrificio y la como expiación también es bastante interesante. O sea, por ejemplo, con Thor también pasa algo parecido, ¿no? Como muy arrepentido de su vida de guerrero, decidió que no iba a matar a nadie y estuvo dispuesto a morir por su código. Bueno, de hecho, Askeladd dentro de la misma serie se ve como alguien que termina admirando bastante a Thor y a su idea. De hecho, también recuerdo que en un momento se le habrá recalcado a Thorfinn. Y tal vez dentro de toda la serie el personaje que Askeladd miró como con más... ¿cómo se dice? Como, se llama la palabra. Pero que claro, que le tenía este respeto, porque representaba tal vez toda la idea de lo malo que tiene Askeladd, no estaba dentro de la idea que tiene de Thor, que era este guerrero sin espada. Pero claro, nuevamente volviendo como a estos personajes tan contradictorios, también uno podría interpretar como que Askeladd se muestra como alguien que lo admira mucho y eso hace que, por ejemplo, el momento en los primeros capítulos donde le pregunta muy seriamente, ¿quieres ser nuestro líder? Realmente uno pues, se pregunte, ¿lo decía en serio o en meme? Porque está como ese... O sea, realmente se nota que cierta parte de Askeladd respetaba a Thor, pero por otra parte también caía en estos idealismos de honor que pareció criticarle tanto a Thorfinn. Y de hecho, Thorfinn, todo esto del código de matar a alguien de forma honorable, eh, lo adquirió del papá y Askeladd se lo critica mucho. Entonces, no, es bien contradictorio. Sí, habría que darle una repasada nueva. Bueno, entonces, con esto, eh, ya vamos a ir cerrando. Creemos que es una serie muy interesante de la que podríamos estar 8 horas hablando, pero en honor del tiempo ya vamos a ir dejándolo porque entendemos que podcast demasiado largos suelen perder un poco la atención. Ya llevamos más o menos 1 hora y creemos que es un buen momento para cerrar. Y por supuesto, antes de cerrar, ¿hay un último mensaje, consejo o por el estilo respecto a esta serie que quieran dar cualquiera de ustedes dos? Que si le gustan las series históricas, o aunque no te gusten, puedes descubrir que te termine atrapando y te termina incluso llevando a investigar sobre los procesos históricos o sobre esto que se muestra de manera más interesante. Así que es una serie bastante recomendable para casi cualquiera. Yo personalmente quiero decir que la serie es muy buena, pero hay que darse el tiempo de verla. Y con eso me refiero a dos cosas. Que primero, el inicio, recalco, es muy lento. Y eso se le critica mucho de que debería haber iniciado como el manga. Que el manga inicia como en la mitad de la serie. Mientras que el inicio que te dan aquí en el anime es lento porque no sabes a dónde te están llevando. Pero posteriormente es increíble. Y la segunda es que hay que darle el tiempo para verla. Porque realmente cada escena vale mucho. Perfecto, me parece un buen mensaje.
Eh, respecto al próximo podcast, no hay una fecha fija, pero está la intención y vamos a tener invitados que van a ser 3 profesores, eh, idealmente. Eh, así que para esa una persona que ve el podcast, ojalá esté atento a cuando eso suceda. Y con eso nos despedimos.